Salmo 88, continuamos con nuestra escuela dominical. Les cumplen, no sé si ya les anunciaron o les recuerdo sobre la escuela dominical de este año. El día de hoy será nuestra última escuela dominical del año 2023. Comprendemos para estas fechas, el próximo domingo es 24 de diciembre. Por supuesto, sí vamos a tener cultos, igual que el 31 de diciembre. Tendremos nuestros cultos a las 10 de la mañana, como el Señor manda. Pero en cuanto a la escuela dominical, este será el último de este año. Y bueno, tendremos el final de la cosmovisión cristiana que hemos estado hablando. Sin embargo, al pastor David y a mi persona nos ha parecido bien terminar con este tema de la cosmovisión, tratar hoy el punto del sufrimiento, el sufrimiento cristiano. Uno, porque es importante tener una cosmovisión hasta en ese aspecto de la vida. Y otra segunda razón es que entendemos que varias personas, varios de los miembros o de los asistentes a la iglesia realmente están pasando por situaciones difíciles. Entonces, una oportunidad que vamos a aprovechar para hablar acerca de este tema. Y si alguno de nosotros no estuviera pasando por una circunstancia especial ahorita, bueno, le aseguro que la va a pasar. No porque lo diga yo, ni porque soy profeta del desastre, ni porque le deseo mal a nadie. Para nada, deseo más ricas bendiciones para todos. Pero es lo que la Biblia enseña, que en este mundo debemos esperar providencias negativas. Siempre. Será así hasta que Cristo venga. Amén. Por lo tanto, acuñando una frase de un pastor apreciado, una mente bíblica, una mente realmente bíblica, es aquella mente que está preparada para atravesar el sufrimiento. Algo así es la frase que él siempre utiliza. Salmo 88. Leo para ustedes. Me sigue con su vista. Oramos y abordamos el tema. Cántico para los hijos de Coré. Cántico salmo para los hijos de Coré. Ese es el subtítulo inspirado. Al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán Esraíta. Masquil es una palabra hebrea que significa poema didáctico. Es decir, él tiene el propósito ya el salmo de enseñarnos algo. Cuando dice salmo para los hijos de Coré, la familia de Coré, de los levitas, era quienes adoraban en el templo. Al músico principal, cómo se debía cantar. Sobre Mahalat es un instrumento musical conocido para el tiempo, o una melodía específica también algunos dicen. Ahora, ¿qué dice en sí el Salmo? Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han posado tus iras,
y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Una oración realmente sombría. No sé si notó que no tiene ni siquiera una nota de esperanza. Pero así está en la Biblia y así el Señor nos enseña a orar. Vamos a orar y abordamos el tema. Gracias, Señor, por este día. Suplicamos, por favor, tu bendición en la medida que abordamos tu palabra, para honrarte y glorificarte en todo momento. Enséñanos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Las Escrituras, la Biblia, y especialmente el libro de los Salmos, está llena de personas que sufren, personas que pasan por tiempos tenebrosos, por tiempos dolorosos, pero realmente prácticamente todas las oraciones siempre terminan con una nota de esperanza, y así en los Salmos. De los 150 salmos, y a pesar que están escritos en el Salterio, y a pesar de que hay muchos de personas orando, pasando tiempos difíciles y sufriendo, siempre tienen el elemento de que terminan con algo bien, como por ejemplo, pero veo que tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, en ti esperaré. Es una nota, a pesar de la dificultad, positiva. Otros termina diciendo, al final yo sé que veré tu bondad en la tierra de los vivientes. Una esperanza positiva. Y otros, mi esperanza está en ti, mi confianza la tengo en ti, y yo sé que tú me salvarás y me oirás. Entonces vemos que en la gran mayoría siempre tiene ese aspecto de esperanza y positivo. Pero hay dos salmos en el Salterio que no terminan con ninguna nota de esperanza. Uno es el que acabamos de leer, el 88, y uno que termina de forma similar es el 39. Inclusive el Salmo 88 tiene 3 veces la palabra tinieblas u oscuridad, lo que nos enseña claramente que es el tema del Salmo. O sea, por eso, cómo atravesar por tiempos realmente difíciles. En el versículo 6b, que es casi la mitad del Salmo, dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. El versículo 12 dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. Y en el versículo 18 termina diciendo, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Otras versiones, y según los especialistas en los idiomas, tienen otra forma de traducir esa última frase. Más bien la frase termina queriendo decir algo como esto. Mi mejor amigo ahora son las tinieblas. Eso básicamente, o así en esa oración, termina el salmista. ¿Qué tipo de oración cristiana es esa? Es lo que por supuesto, nos debemos preguntar. ¿Qué forma de dirigirse en oración a Dios y de paso terminar sin esperanza? ¿Cómo glorifica a Dios una oración como esa? ¿Qué hace una oración como esta que acabamos de leer en la Biblia? Eso es básicamente lo que vamos a aprender. 4 cosas aprendemos del Salmo 88. La primera, la oscuridad o las tinieblas, la providencia negativa, es algo que puede durar mucho tiempo en la vida de un verdadero cristiano. Primer punto, la oscuridad o tinieblas, como dice el Salmo, o providencia negativa, es algo que puede durar mucho tiempo en la vida de un verdadero cristiano. El Salmo nos muestra cosas de que está orando un verdadero creyente. Desde el primer versículo, él está confesando y dice, oh Jehová, Dios de mi salvación.
nos señala que el salmista tiene una confianza en alguien o en algo. ¿En quién? En Jehová, en el Dios de pacto. Que sea su salvador o su redentor, también una otra palabra para traducir ese término, es que él sabe y confía en que Dios lo puede rescatar. También el versículo 1, por ejemplo, la parte B dice, día y noche clamo a ti. Hace lo que un cristiano verdadero debe hacer. Busca a Dios, ora. El versículo 9, la parte B, repite lo que él hace. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. O sea, es sistemático y recurrente en su devoción a Dios. Y el versículo 13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Día y noche, todos los días, en la mañana y en la tarde, yo estaré delante de ti. Lo que nos dice que verdaderamente es un cristiano el que está orando, o quise decir un creyente, el salmista, un judío creyente. Emán es el autor de este salmo. El salmo, como les dije, parece ser que el tema es la oscuridad, las tinieblas. Y podemos entender que hay tinieblas de dos tipos. La primera es una oscuridad o tinieblas exterior y una interior. Cuando hablo de tinieblas o la oscuridad exterior, hablo o me refiero a las circunstancias de la vida, cosas que uno no puede controlar, las cosas que están sucediendo alrededor. El salmista parece, no se nos dice, pero parece que está sufriendo una enfermedad terminal. O por lo menos es claro que está a punto de morirse, o que está viendo la muerte muy cerca. Para él casi está prácticamente muerto. Por eso es que él dice en el versículo, mi vida está cercana al Seol. Pero debe entenderse el término como a la sepultura, al cementerio. Otros comentaristas dicen no estar seguros, pero lo definitivamente la está pasando muy mal. Por eso él dice desde el versículo 3, mi alma está hastiada de males. Hay que tener bastante problema para decir eso, ¿verdad? Está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro. Hermano, y esa frase, de quienes no te acuerdas. Señor, me siento que me olvidaste, me abandonaste. De quienes no te acuerdas ya y quienes fueron y que fueron arrebatados de tu mano. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que nadie nos puede separar o arrebatar de la mano del Padre. Dice sí. Pero este hombre está expresando que, Dios mío, alguien me quitó de tus manos. Versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Versículo 10, versículo 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Señor, me siento verdaderamente desechado. ¿Por qué te escondes de mí? Son definitivamente unas expresiones de alguien que está en una situación muy triste y su referencia a la muerte, al sepulcro de Seol, indica que básicamente él está viendo la muerte muy cerca y por supuesto no está feliz. Eso es la oscuridad exterior, algo que no se puede controlar, pero que la situación está muy mal. Pero hay otro tipo de oscuridad que es la interior, ¿cierto? Es decir, la conversación interna que uno tiene. Y aquí, hermanos, por ejemplo, uno puede estar pasando por circunstancias difíciles en la vida, pero si uno tiene luz interior, uno puede que le está yendo mal, pero internamente disfruta la paz de Dios. Internamente conoce y experimenta el amor de Dios y tiene paz en medio de la circunstancia.
Uno al final, a pesar de que la cosa está mal, puede decir, bueno, puedo atravesar esta situación con la gracia de Dios, con tu poder en mí, mi Salvador. Algunos han experimentado la paz del Señor a pesar de las circunstancias difíciles. Pero eso no es lo que le está pasando al salmista interiormente. Aparte de oscuridad exterior, también hay oscuridad interior. Para el salmista es totalmente todo lo contrario. Él ha confesado y cree que Dios está airado, se ha ido, lo rechaza y lo desprecia. O sea que no solamente ya se tiene que sufrir esa circunstancia externa, sino que la tormenta interna definitivamente hace que todo sea peor. Entonces, para el salmista, el salmo que acabamos de leer, el autor está atravesando oscuridad exterior y oscuridad interior. Está orando, confía en que Dios es su Salvador, o por lo menos lo confiesa. Sin embargo, la oración termina y no se dice que haya una respuesta. No hay un cambio en la situación. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la enseñanza aquí? O nos preguntamos, ¿qué se pretende enseñar con un salmo tan sombrío? Y hermanos, por más que usted quiera pensar, le voy a decir qué se pretende enseñar. En este primer punto que le dije, el primer punto es la oscuridad o los tiempos de providencias negativas pueden ser largos en un verdadero creyente. Que se puede ser, la enseñanza entonces es que se puede ser un verdadero creyente, uno que confía verdaderamente en Dios, uno que hace lo que debe hacer, orar, buscar a Dios sinceramente, uno que cumple con sus responsabilidades como debe. Sin embargo, igualmente se va a pasar por largos tiempos de oscuridad. Eso lo digo porque es una inclinación natural del corazón de los hombres pensar cuando están pasando algo negativo, probablemente Dios me está castigando por algo. El Salmo nos enseña que no es así, porque aquí hay un verdadero creyente, un hombre piadoso haciendo lo que debe hacer, y sin embargo la oscuridad está en el exterior, en el interior, y no es precisamente porque Dios lo está castigando. A pesar de esa verdad, hay una misericordia para nosotros aquí. ¿Cómo es posible? Número uno, nos enseña el realismo de la Biblia. Alguien dijo una vez, la vida es dolor. Cualquiera que diga lo contrario está vendiendo algo. Le repito, la vida es dolor. Cualquiera que diga lo contrario está vendiendo algo. Bueno, con este salmo entonces se nos enseña que la Biblia no le está vendiendo nada a nadie. Probablemente usted está pensando que ser cristiano sería bueno porque, bueno, entonces nos convertimos en mejores personas, mejor esposo, mejor esposa, mejor ciudadano, y lo más seguro es que no me vayan a pasar cosas malas. Bueno, este salmo es una dosis de realismo bíblico. Este salmo nos dice que usted puede estar haciendo las cosas bien y aún así pasar por largos tiempos de oscuridad. Largos tiempos de oscuridad. En segundo lugar, es una misericordia porque se nos aclaran las expectativas. Como dije ahorita, la gran mayoría de nosotros naturalmente o inconscientemente pensamos que, bueno, que siendo cristiano y he hecho las cosas mal antes, pero ahora que soy cristiano, voy a limpiar mi vida, voy a portarme mejor, voy a ser mejor marido y voy a dejarme de esto, voy a dejarme de aquello. Y entonces uno va a pensar que así entonces va a traer cosas positivas, vibra positiva, tú sabes. Bueno,
La Biblia nos enseña que hay alguien que fue perfecto en todo, que fue mucho mejor que todos nosotros juntos, y no le fue tan bien definiendo el bien en nuestros términos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, por supuesto. El Señor Jesucristo fue mucho mejor que tú y que yo. Y sin embargo, la Biblia nos dice que fue menospreciado, humillado, torturado y crucificado. Así terminó su vida. Entonces, este salmo, como el resto de las escrituras, nos aclara las expectativas. Es el mismo Señor Jesús en Juan 16 que dice: en el mundo tendréis aflicción, el siervo no es mayor que su Señor. Así que si uno de nosotros se confiesa siervo de Jesús, bueno, él lo primero que nos dice: bueno, tú no eres mayor que yo, por lo tanto, lo que yo he sufrido, tú lo vas a sufrir también. Salvando las diferencias, me refiero. Eso es una misericordia de las Escrituras porque nos enseña a tener expectativas alineadas con la realidad. La Biblia entonces no nos está vendiendo nada. Y cuando eso sucede, que nuestras expectativas se alinean con la realidad bíblica, resulta, hermanos, que la mitad del dolor que sufrimos es por falsas expectativas. Entender eso alivia la carga, créanme. Entender que por lo menos la mitad de todo lo que usted está sufriendo, la mitad es por falsas expectativas que tiene. Y cuando usted abraza el realismo bíblico, por lo menos ya solucionó 50% del problema. Por lo menos. Ese como primer punto. Segundo punto. Los tiempos oscuros son el mejor lugar para aprender sobre la gracia de Dios. Primer punto, ¿cuál era? La oscuridad es algo que puede durar mucho tiempo en la vida del verdadero cristiano. Segundo punto, los tiempos oscuros son el mejor lugar para aprender de la gracia de Dios. Desde el principio, hemos dicho que en la oración, el imán, que es el autor, está haciendo todo bien, o ha hecho todo bien, ha hecho lo que debería hacer, y que de alguna forma, bueno, es como que si es injusto por lo que está pasando. Pero cuando si observamos bien la oración, en realidad entendemos que no es que lo está haciendo todo bien, igual que nosotros. Nosotros cuando nos juzgamos, pero estamos haciendo las cosas bien. Pero bueno, Emán consideraba así, o se considera al principio así, pero él es un espejo, un reflejo de que no se está haciendo todo bien. La oración no es tanto una oración, es un interrogatorio a Dios. Versículos 10 al 12. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Son preguntas retóricas. Preguntas retóricas son las que la respuesta es obvia, ¿no? Que de paso tienen cierto nivel de sarcasmo. El salmista dice, porque dice, tus maravillas, o sea, si estoy muerto, voy a ver tus maravillas. Un muerto se va a levantar para hablar y alabarte. Hay sarcasmo en las preguntas hacia Dios. Es como si el salmista estuviera diciendo, yo quiero ser tu testigo. Sí, quiero contarles a la gente tus misericordias, quiero hablar de tus maravillas, pero ¿cómo lo hago si me estás matando? Es la expresión del salmista. Es obvio que el salmista no está siendo moderado
Y no dice aquí en todo el Salmo nada como lo que aprendemos con el Señor Jesús, hágase tu voluntad. El salmista no lo está haciendo. Más bien, hay una recriminación. En el versículo 15 hay una exageración inclusive. Versículo 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Él dice, Dios mío, toda mi vida es sufrimiento. Todo en la vida me tiene que costar a mí más que lo que le cuesta a los demás. Casi el salmista le dice, tú nunca has estado realmente para salvarme, Señor. El salmista, por supuesto, está exagerando las cosas, porque es una tendencia humana hablar así cuando está frustrada, enojada, desesperada o con mucho miedo. Como les dije en el versículo 18, en la Nueva Versión Internacional dice, me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Y otra versión dice, me has separado de mis amigos y de mis seres queridos. Ahora mi amigo más íntimo es la oscuridad. El Salmo 39, que le comenté que es muy similar a este, termina así. Quita de mí tu rostro para que yo tenga un poco de paz y me muera tranquilo. Quita de mí tu rostro para tener un poquito de paz, morirme tranquilo. En pocas palabras dice eso. Es decir, nuevamente, con mucha decepción, un salmo con una queja abierta hacia Dios. ¿Cómo es que está en la Biblia? ¿O qué aprendemos? Alguien dijo, la presencia de estos dos salmos en las Escrituras es un testimonio del entendimiento de Dios. Perdón. Es un testimonio del entendimiento de Dios. Dios sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. Partamos de un fundamento cristiano, un dogma cristiano, hermanos. Un dogma cristiano es que las escrituras todas son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Si partimos de ahí, entonces estos dos salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es así porque Dios le plació registrar este tipo de oraciones en testimonio de la comprensión de Dios sobre el sufrimiento humano. Dice de Dios que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Dios prácticamente nos está diciendo, como le está diciendo a Emán en este salmo, yo soy tu Dios, no porque digas las cosas correctas y no porque siempre tienes una cara feliz, no porque siempre haces lo que es correcto, porque no lo haces. Yo soy tu Dios porque soy un Dios de gracia y misericordia. Yo sabía cómo ibas a hablar y cómo ibas a pensar. Yo sabía lo que ibas a hacer y aún así revelé a mi Hijo en ti. Dios es nuestro Dios por gracia y por misericordia. Aunque Él sabía cómo ibas a pensar cuando la oscuridad viniera a tu vida. Él sabía que pensaríamos, o no, hermano, no se siente identificado. Bueno, dichoso usted si no. ¿Cuál es el punto en el segundo punto? Aprendemos más de la gracia de Dios en tiempo de oscuridad que en tiempo de prosperidad. Gracias. Tercer punto. Todos están relacionados, por supuesto. Tercer punto que aprendemos de este salmo. Los tiempos de oscuridad nos hacen mejores cristianos. Y eso es lo que enseña en la Biblia cuál es el propósito de Dios en la vida de todos los que Él salva. Así que de aquí no nos vamos a escapar. Los tiempos de oscuridad nos hacen mejores cristianos. Ya, ¿verdad? A esta altura de la consideración del Salmo, ya hemos entendido que el salmista
está diciendo varias cosas que en realidad no debería estar diciendo. Ya sabemos entonces que en verdad no está haciendo todo bien, un reflejo de lo que nosotros hacemos. De esta forma, este salmo nos recuerda a todo el libro de Job. Todo el libro de Job. Recuerden que el libro comienza, Moisés, que se cree que es el autor del libro de Job, comienza con una conversación entre Dios y Satanás, donde Dios le dice: ¿de dónde vienes? ¿No has visto a mi siervo Job? Obediente, recto, temeroso de Dios, o sea, un fiel, verdadero. Y donde Satanás le dice: bueno, Dios, realmente Job es un mercenario, porque ¿quién no te va a amar así? O sea, yo estoy parafraseando, ¿no? Pero es así realmente. Lo cuidas de todo, le respondes todas las oraciones, le prosperas el trabajo, todo le va bien, sus hijos son bonitos, son prósperos. ¿Quién no te va a servir así? ¿Quién no te es fiel así? Entonces, la verdad es que Job no te ama tanto ni te teme tanto. Job se ama a sí mismo y simplemente te está usando. Todo lo que hace por ti es porque tú lo estás bendiciendo. Básicamente ese es el tema allí. Ahora, Moisés, cuando escribe el libro, no está escribiéndonos como que Dios fue tentado por Satanás y te va a demostrar que no es así. Entonces hizo pasar por todos esos males a Job para... El tema no es ese de que Dios fue tentado por Satanás. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por nadie. Satanás no puede manipular a Dios tampoco. Dios inspira a Moisés para que le escriba a quien lo va a leer, tanto su audiencia original como nosotros, y está diciendo que el lector se pregunte: ¿tú eres un mercenario? ¿Tú amas a Dios por lo que te da o lo amas por lo que Él es? Ese es el propósito de poner esa escena. Que cada uno del que lo lee medite en eso. ¿Cuál es la respuesta verdadera a esa pregunta, hermanos? ¿Usted ama a Dios por Él? ¿Usted vino a Dios por Él? ¿O vino a Dios porque usted necesitaba algo de Él? La respuesta verdadera, si somos honestos, es que todos vinimos en principio a Dios por una necesidad que queríamos que Él resolviera. Y somos honestos. Puede ser todo tipo de problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, con los hijos, un vacío interno, tristeza, depresión. No digo que no eres verdadero cristiano, digo que probablemente Dios utilizó esas circunstancias para traernos a Dios y gloria a Dios por eso. El punto es que si nos quedamos ahí, vamos a experimentar, por supuesto, muchos altibajos, dependiendo de las circunstancias. Al final del libro de Job, Dios declara que Job me ha honrado. Si tú has leído las oraciones de Job, son muy parecidas a la del Salmo 88. En el capítulo 3, si no me equivoco, hasta Job maldijo el día en que nació. Y uno dice: ¿cómo es que Job honró a Dios si hasta maldijo el día que nació? Job expresó frustración, su ira, su enojo, su perplejidad a Dios en todo momento. Y uno dice: ¿cómo es que Dios da testimonio de Job? Dios me honró. ¿Por qué? Porque es verdad que Job se quejó, se molestó, pero eso siempre lo hizo derramándose delante de Dios. Es decir, Job nunca se fue. Se quedó con Dios a pesar de que Dios le quitó todo. Eso fue la acusación primera, ¿no se acuerdan? Satanás fue derrotado. La pregunta es: ¿Job está con Dios porque Dios lo bendice y lo cuida? Sí,
vas a ver que no es así. Se lo quita todo. Job expresa su dolor siempre. No dejó de congregarse, no se alejó de la oración, no se fue con sus amigos mundanos. Expresó su queja a Dios. Dios dice, me honró. Se demuestra que se puede amar a Dios por quien Él es. Hermanos, el punto es que si haces lo que debes hacer como cristiano, sin tener lo que quisieras, legítimo o no, al final te hace un cristiano más fuerte, más maduro, uno que tiene una fe que glorifica a Dios. Tiempos oscuros nos hacen mejores cristianos. Entonces, hermanos, habrá momentos donde el Señor nos dirá algo así como que vamos a ver si eres cristiano para que yo te sirva o para que tú me sirvas a mí. Vamos a descubrirlo. Porque por este tiempo no vas a sacar nada de mí. Y vamos a descubrir si me amas a mí o te amas a ti mismo. O sea, estoy parafraseando, ¿cierto? Cuando digo que Dios dice vamos a descubrirlo, Dios ya lo sabe. Lo que quiere es traérnoslos que sea evidente. Como dice Deuteronomio 8:2. Si lo tiene, lo puede leer conmigo. Si no, léalo. Si no, escuche. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es aquí, hermano, claro que Dios se atribuye la responsabilidad de haber puesto a Israel a atravesar lo que atravesó. Y también le dice el propósito. Quería verte si te amabas a ti o me amabas a mí. Cuarto y último punto. Primer punto. La oscuridad es algo que puede durar mucho tiempo en la vida de un verdadero cristiano. Segundo punto. Los tiempos oscuros son el mejor lugar para aprender de la gracia de Dios. Tercer punto, los tiempos de oscuridad nos hacen mejores cristianos. Y cuarto y último punto, la oscuridad es algo subjetivo que podemos transitar en Cristo. ¿Por qué digo subjetivo? El salmista ha confesado varias veces, tú no estás, desde toda mi vida me has hecho sufrir, tus iras están sobre mi alma, estoy como abandonado, te olvidaste de mí para siempre. El salmista, como nosotros, usa absolutismos de oscuridad y tinieblas, pero realmente eso no es verdad en la vida de Emán. Diciendo que ese es el autor del Salmo, ahí lo dice el subtítulo. Veamos un poquito, la Biblia nos muestra un poquito de la vida de Emán. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Y por eso digo que la sensación de Emán de que Dios no está es subjetiva. O sea, sí está atravesando una situación difícil realmente, pero lo que siente es subjetivo, cómo lo piensa y cómo lo está expresando. Dios no estaba para él, toda la vida había sufrido, pero realmente no era así. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán, el autor del Salmo, y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos,
y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue. De los hijos de Asaf, cuenta los hijos de Asaf, versículo 2, versículo 3, de los hijos de Jedutum, y versículo 4, de los hijos de Emán, el autor del Salmo. Miren qué dice de Emán, versículo 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jerobot, Ananías, Anani, Eliatá, Gidalti, varios nombres para nuestros hijos. Versículo 5. Versículo 5, miren lo que dice de Emán. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos que estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Emán era un hombre con una posición muy privilegiada y con mucha bendición, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento mujeres sufrían por ser estériles. Bueno, eso era algo que en la familia de Emán no había, 14 hijos y 3 hijas. Los que tenemos hijos, más de un hijo, yo creo, hablo por todos, cuando que lo que más quisiéramos como padres es que sean cristianos, ¿cierto? Bueno, todos estaban bajo la dirección de Dios en la alabanza del templo. No, pero Emán disfrutó más cosas, hermanos, también. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Así que él disfrutaba de que sus hijos eran piadosos, músicos en la casa de Dios, vidente del rey en las cosas de Dios, acabamos de leer. Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, el autor del Salmo, y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpa al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que él alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, ¿por qué? Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es decir, que Emán vio la Chequina. Qué mayor bendición que él. O sea, la vida de Amán no era como el Salmo lo dice, pero Dios permitió que ese canto estuviera en su palabra. Así que Dios permite esto, hermano, para enseñarnos que no precisamente le molestan nuestras oraciones de queja, siempre y cuando vengan a Él. Que puedes usar las palabras del Salmo para enseñarnos a comunicarnos con Dios, aún en la oscuridad. Podemos decir que la oscuridad entonces es algo transitorio y subjetivo para nosotros, porque para quien sí fue objetivo y real fue para Cristo. Realmente Dios lo abandonó y realmente Dios trajo oscuridad sobre él. Y realmente él recibió la ira de Dios. Emán no la recibió. Él dice, todas tus iras están sobre mí. Y Emán está cantando, alabando y está en el templo. Era lo que Emán experimentaba. Te la agarraste contra mí, Señor, realmente. Está diciendo Emán. Pero Cristo sí recibió la ira de Dios y sí recibió la oscuridad de parte de Dios. Sí fue abandonado por todos sus amigos y sí fue abandonado por Dios.
por causa de nuestros pecados. Mateo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿De qué está hablando el Salmo? De las tinieblas. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 88 y el 39, que es también similar, nunca fue más real que en la boca del Señor Jesucristo. Él sí, haciéndolo bien todo, recibió la ira de Dios. Todos sus conocidos lo abandonaron, su padre lo abandonó, recibió la ira de Dios, recibiéndola por nuestros pecados. Solo Jesús tuvo la verdadera oscuridad, solo Jesús tuvo verdaderamente la ira de Dios, solo Jesús tuvo la oscuridad como un amigo. Todo eso para que tú sepas que en tu oscuridad Él está contigo. Porque desde que el Señor oraba en el Getsemaní y vio como la oscuridad venía sobre Él, no se fue, se quedó, no nos abandonó, soportó la oscuridad para que digamos como Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38 al 39. Esa es realmente una visión bíblica del sufrimiento humano, ¿no? Que nuestra oscuridad es transitoria. Se le preguntó una vez a una persona con una enfermedad terminal que sufría mucho, pero que había aprendido a sufrir bíblicamente. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Te duele? ¿Estás incómodo, incómoda? Y respondía siempre, nada, no tengo nada que la resurrección no curará. ¿Se recuerdan que el salmista hace una pregunta sarcástica? ¿Se van a levantar los muertos a alabarte? Hoy nosotros, por el nuevo pacto, podemos decir, sí, se levantarán. Nos levantaremos y alabaremos al Señor. Hermanos, esto no es todo lo que la Biblia tiene que decir acerca del sufrimiento, pero es un principio. Que Dios quiera haya usado el Señor a este siervo inútil para ayudarnos a comprender las providencias oscuras en nuestra vida y atravesemos glorificando al Señor. Y podemos usar el Salmo 88 o 39 como forma de expresarnos delante del Señor. Y el Señor no nos desecha por eso. Alabado sea tu nombre, bendito Señor, que no demandas de nosotros una fe robusta o perfecta para quedarse a nuestro lado. Más bien, Señor, miras la perfección de tu Hijo Jesús. Y como nos enseña el nuevo pacto, nos miras en Él y estás satisfecho. Ayúdanos, Señor, para recordar el Evangelio. Y por favor, consuela y fortalece a los hermanos que están pasando por providencias oscuras. Que puedan verla a través de los ojos de la fe, como hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.